Ahora que entendimos de manera general cómo trabaja la transición de contexto dentro de tablas, vamos a extrapolar este conocimiento para poder implementar la transición de contexto dentro de medidas, más específicamente en funciones DAX. Para eso vamos a implementar un pequeño cálculo, el cual nos dice lo siguiente. Necesitamos obtener la facturación promedio. ¿Qué nos quiere decir? Que yo por cada una de las facturas que tengo debo obtener primero, ¿qué cosa? Su total de ventas y luego sacar el promedio de este resultado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo aquí dos facturas. Esta primera factura aparece 4 veces porque tiene 4 productos asociados. Si yo quiero saber el total de esta factura, debo sumar estos 4 valores de la columna subtotal. Igualmente para esta factura de aquí. Si quiero saber el total de esta factura, debo sumar los 5 valores que tengo asociados a sus productos, que son estos de aquí. Debo sumar estos 5 valores. Supongamos que para esta factura su total de ventas sea 1000 y para esta otra factura su total de ventas sea 2000. El promedio de facturación, ¿cuánto va a ser? Pues 1500. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer aquí? Obtener una lista con todas las facturas únicas y luego, para cada factura, obtener su total de ventas. Posterior a esto, sacar el promedio de esa columna que tiene el total de ventas por factura. Con eso obtendríamos ¿qué cosa? El resultado que necesitamos, que es la facturación promedio. El primer paso entonces, ¿cuál sería? Tener la lista con todas las facturas únicas. ¿Y qué función DAX me permite a partir de una columna obtener todos sus valores únicos? Esa es la función values. Y vamos a implementarla. Entonces, vamos a ir aquí en la sección de inicio, vamos a dar en nueva tabla y vamos a crear una tabla. Hay que recordar que estamos simulando cómo se crearía de manera virtual esta tabla dentro de la medida. ¿Ok? Así que vamos a hacer lo siguiente. A esa tabla virtual vamos a ponerle por nombre facturas. ¿Y qué va a contener? Pues los values de qué columna? De la columna factura de la tabla ventas. Si damos enter podemos ver que la función values nos ha creado una tabla de una sola columna con todas las facturas únicas. Perfecto. Entonces, dentro de la medida que vamos a crear, yo estoy creando primero una tabla de una sola columna con las facturas únicas. Luego, ¿qué necesitaría para esto? Crear su columna calculada con el total de ventas. Pero antes de eso, vamos a entender qué sucede con esta tabla virtual que estamos creando. Porque esta tabla virtual que estamos creando, debemos entender que va a mantener lo que llamamos linaje de datos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, vamos al modelo aquí. De manera virtual, esta tabla que se ha creado facturas, la vamos a colocar por aquí abajito, ¿cómo finalmente interactúa con el modelo? De la siguiente manera. La tabla facturas, ¿de qué columna proviene? Proviene de la columna factura de la tabla ventas. Por lo tanto, de manera lógica, siempre va a estar relacionada con esa columna y esa tabla de manera específica. El linaje de datos nos dice que la tabla que deriva de esa columna, en este caso facturas, que deriva de la columna factura, siempre va a cumplir con esta cardinalidad y esa dirección de filtrado. Obviamente todo de manera virtual. Entonces, si estamos simulando todo esto de manera virtual y yo ya tengo mi tabla de factura con las facturas únicas, ¿qué debo hacer ahora? Simplemente crear mi nueva columna, que sería una columna virtual. Vamos a llamarle, por ejemplo, total, que va a ser simplemente el sum de la columna subtotal. Ahí está. Pero ustedes qué pueden ver, que como yo creé una columna calculada, esa columna calculada está trabajando en el contexto de fila. ¿Qué quiere decir? Que esta factura 00001 realmente no se está propagando por el modelo, sino que se está quedando ahí, dándome al final que siempre me esté sumando aquí el total de todas las filas de la tabla venta para la columna subtotal. Por eso siempre me da los 60 millones en todos los registros. ¿Qué tengo que hacer entonces para forzar que ese contexto de fila pase a ser un contexto de filtro? Pues fácil, ¿sí o no? Según lo que hemos visto, tenemos que colocarle aquí dentro de un calculate
o en su defecto colocar directamente la medida, total ventas. Ahí está. Con esto que estamos implementando de manera virtual, estamos creando una tabla con las facturas únicas y luego una columna que implementa la transición de contexto. Una vez que yo ya tengo esta columna creada, ¿qué necesitaría? Sacar el promedio de estos valores. Ahora, ¿qué función de la que hemos visto nos permite pasarle una tabla como parámetro y luego para cada fila de esa tabla aplicar una operación? Luego de aplicar esa operación, nos permitiría hacer el promedio, pues es la función average x. Vamos a crear entonces nuestra medida facturación promedio. Listo. ¿Qué va a ser igual a qué? Al average x. ¿De qué tabla? De la tabla factura. Ahí está. Venta, factura. Estoy simulando crear una tabla de una sola columna con las facturas únicas. Y luego, para esta tabla que le estoy pasando, necesito que me dé el total de ventas por cada factura. Entonces coloco total de ventas. Una vez que yo ya creé mi columna virtual con todos esos valores de total de ventas por factura, de eso voy a sacar el promedio. Y si yo coloco este resultado aquí, pueden ver que me está mostrando la facturación promedio, lo cual nos indica que en promedio por factura estamos teniendo de ingreso $7,158.